La Iglesia Anglicana Tradicional de España presenta ¿En qué creemos los cristianos anglicanos? La tradición anglicana se reconoce heredera de esa antigua iglesia cristiana de las Islas Británicas, que permaneció fiel a la fe apostólica y a la tradición católica de la Iglesia Universal. Nuestra fe se resume en los credos históricos de la Iglesia. El credo de los apóstoles, el credo niceno-constantinopolitano, el credo de San Atanasio. Estos credos expresan la fe cristiana en el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en la salvación que Dios ofrece al mundo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los concilios de la Iglesia Antigua. Nuestra fe se expresa también en la enseñanza doctrinal definida por los concilios ecuménicos de la Iglesia Antigua, que ayudaron a clarificar y proteger la fe cristiana frente a errores doctrinales. Entre ellos ocupan un lugar especial los concilios de la Iglesia indivisa. Nicea 325, que afirmó la divinidad de Jesucristo frente al arrianismo. Constantinopla 381, que completó la formulación del credo niceno y afirmó la divinidad del Espíritu Santo. Éfeso 431, que proclamó a la Virgen María como Theotokos, Madre de Dios, para defender la verdadera encarnación de Cristo. Calcedonia 451, que definió la doctrina de Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre. La tradición anglicana reconoce estos concilios como parte fundamental del testimonio doctrinal de la Iglesia Universal y como expresión autorizada de la fe apostólica recibida por los cristianos desde los primeros siglos. Escritura, tradición, razón. La tradición anglicana ha afirmado históricamente que la fe cristiana se fundamenta en la Sagrada Escritura, interpretada dentro de la tradición viva de la Iglesia y discernida con la ayuda de la razón humana iluminada y por la fe. El teólogo anglicano Richard Hooker, 1554-1600, expresó este principio señalando que la Iglesia desciende la verdad cristiana a través de la armonía entre escritura, tradición y razón, entendidas no como fuentes independientes, sino como medios mediante los cuales la Iglesia reconoce y transmite la fe apostólica. Dentro de la tradición, el testimonio de los padres de la Iglesia, los grandes maestros cristianos de los primeros siglos, ocupa un lugar especial, pues ellos ayudaron a interpretar las Escrituras y a preservar la fe recibida de los apóstoles. El desarrollo histórico del anglicanismo. Dentro de la historia del cristianismo, la tradición anglicana también se desarrolló en el contexto de la Reforma inglesa del siglo XVI. En este periodo surgieron algunos formularios históricos del anglicanismo, entre los que se destacan el libro de oración común y los 39 artículos de religión. El libro de oración común ha sido durante siglos el principal libro litúrgico del anglicanismo, ordenando la celebración de los sacramentos, la oración diaria y el culto público de la Iglesia.
En él se reflejan profundamente la espiritualidad bíblica, patrística y sacramental de la tradición anglicana. Los 39 artículos, por su parte, surgieron en un contexto histórico marcado por intensas controversias teológicas en Europa. Estos artículos reflejan el lenguaje y las preocupaciones doctrinales de su tiempo y han formado parte del desarrollo histórico del anglicanismo. Sin embargo, dentro de la tradición anglicana, especialmente en su contexto católica, estos formularios han sido interpretados siempre a la luz de la fe de la Iglesia antigua, de los credos históricos y de la tradición apostólica. Renacimiento anglo-católico. En el siglo XIX surgió, dentro del anglicanismo, un movimiento de renovación espiritual conocido como el movimiento de Oxford. Este movimiento buscó reafirmar la continuidad del anglicanismo con la fe, la liturgia y la tradición de la Iglesia antigua. Entre sus principales figuras se encuentran John Keble, Edward Bouverie Pusey y John Henry Newman, quienes subrayaron la dimensión católica del anglicanismo y la importancia de los sacramentos y la sucesión apostólica y la tradición patrística. El teólogo anglicano Edward Bouverie Pusey insistió en que los formularios anglicanos debían interpretarse siempre en continuidad con la fe de la Iglesia indivisa. De manera semejante a John Henry Newman, en su célebre Tract 90, mostró que muchos de los artículos no pretendían negar la doctrina católica tradicional, sino corregir abusos y controversias concretas del periodo de la Reforma. Lambeth y el mundo moderno. En el desarrollo del anglicanismo moderno también han tenido un papel importante las conferencias de Lambeth, reuniones periódicas de obispos anglicanos celebradas desde el año 1867. Estas conferencias surgieron como espacio de consulta y de reflexión para abordar cuestiones pastorales, doctrinales y misioneras dentro del mundo anglicano. Las resoluciones de Lambeth han contribuido a orientar la reflexión teológica y la cooperación entre las distintas iglesias anglicanas. Sin embargo, estas conferencias no poseen autoridad doctrinal vinculante, comparable a la de los credos ni a la de los concilios ecuménicos de la Iglesia antigua, que continúan siendo la referencia fundamental de la fe cristiana. Continuidad del anglicanismo tradicional. En las últimas décadas, diversos debates dentro del anglicanismo mundial han dado lugar a diferentes respuestas entre las iglesias anglicanas. Algunas comunidades han buscado reafirmar su fidelidad a la enseñanza histórica de la Iglesia y a la tradición apostólica, dando origen a movimientos que desean preservar la fe clásica del anglicanismo. La Iglesia anglicana tradicional se sitúa dentro de este esfuerzo por mantener viva la herencia espiritual del anglicanismo histórico, conservando la fidelidad a las Sagradas Escrituras, a los credos históricos, a los concilios de la Iglesia antigua y a la vida sacramental de la Iglesia. De este modo, la Iglesia preserva y proclama la fe católica en sucesión apostólica del ministerio ordenado, en el carácter sacramental del sacerdocio, en la presencia real de Cristo en la Eucaristía y en la centralidad de la vida sacramental en la vida cristiana. Así, los formularios históricos del anglicanismo son comprendidos dentro de la gran tradición católica de la Iglesia universal, a la cual el anglicanismo ha buscado siempre permanecer fiel. Si quieres saber más de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, mira el
comentario fijado, donde encontrarás un enlace a nuestra página web. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. El contenido de este material es del Padre Miguel Ruckman Salazar y el narrador es este servidor, el obispo Luis Tavares. Hasta la próxima. Muchas bendiciones.